con Cristo. Feliz mañana, feliz tarde, feliz mediodía para todos y cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Entró el momento de dar las siguientes catequesis de este libro que compartimos a continuación con ustedes, 101 catequesis sobre la Eucaristía con el Padre Martín Sepúlveda. Y nosotros hacemos acá un reprise para que vayamos conociendo, ¿verdad?, los que no tienen la facilidad de acercarse y la radio llega a ustedes. También quiero saludar a las OMPs, Guías de Animación Misionera, muchas bendiciones. Aquí como discípulo misionero de Jesús cuido la casa común. Bueno, nos enviaron un separadorcito. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Las catequesis de hoy, digo las catequesis porque las dos se entrelazan. La catequesis número 6 y la catequesis número 7. Ayer encontrábamos en la catequesis número 5 el sacramento de la comunidad, como comunidad y desde hace cuánto, ¿verdad? Y quienes se acercaban al sacramento de la Eucaristía. Es un bonito recordatorio de cómo nuestros hermanos, ¿verdad?, celebraban la Eucaristía al principio a escondidas, porque recuerden, la iglesia era perseguida, y con eso viene las siguientes catequesis, los testimonios sobre la Eucaristía en los primeros siglos después de Cristo. ¿Qué sucedió en esa época? Por ejemplo, en Ojojón estamos celebrando la novena a San Sebastián mártir, recordando también ese importante momento con San Sebastián, que él fue un mártir al principio de la iglesia, porque defendía la iglesia, ¿verdad? Y pues sobre todo, más que todo, se convirtió al cristianismo de una manera como buen soldado, de manera muy firme. Otro famoso testimonio acerca de la asamblea cristiana de los domingos es el que nos da Plinio el Joven, que es un no cristiano, que en su condición de gobernador de Bitinia tenía precisamente como uno de sus comedidos o sus enmiendas impedir esas reuniones prohibidas por el emperador de Roma. En una carta que dirige al emperador Trajano en el año 112 escribe, refiriéndose a los cristianos que habían renegado de su fe. Afirman, sin embargo, que esta era su mayor culpa o error, que habían tenido por costumbre reunirse un día determinado antes del alba y cantar entre sí alternativamente un himno a Cristo como a un Dios. Esto lo decían los que habían vuelto, se habían retrocedido sus pasos, ¿verdad? Que se habían olvidado, primero habían renegado de ser adorados a otros dioses y se habían convertido al cristianismo. Luego, este señor Plinio el Joven los anduvo persiguiendo y me imagino que algunos tuvieron miedo y volvieron de nuevo a la vida mundana. Por esa razón, ellos escriben, el señor Plinio el Joven escribe a Trajano, que era el emperador, en el año 112, esta frase refiriéndose a los cristianos que habían renegado de su fe, que habían vuelto de nuevo a su mundo, diciendo que el mayor error que ellos habían cometido era la costumbre de reunirse un día determinado antes del alba y cantar así alternativamente un himno a Cristo como que fuera un Dios. Eso lo decían ellos. Y recuerden ayer la catequesis anterior, ¿verdad?, que recordamos eso de cómo ellos hacían la celebración, ¿verdad?, paso a paso, que es un memorial que se repite actualmente más de 2000 años después. La catequesis número 7 habla sobre los mártires y la Eucaristía. Cuando hablamos de mártires hay muchos, ¿verdad? Hablamos, a veces que nos sentamos en las comunidades y hablamos un poco de las personas que han sufrido un martirio con la Eucaristía, pero hablamos de los primeros mártires. Saturnino, uno de los mártires de Abitinia en el año 304, acusado por reunirse el día domingo en nombre del Señor, decía: hemos celebrado tranquilamente el día del Señor, porque sin la celebración del día del Señor no podemos vivir. En ese mismo juicio, un niño, Hilariano, sin miedo a los tormentos, también dijo: yo soy cristiano, y espontáneamente y por propia voluntad asistí a la reunión junto a mi padre y mis hermanos. Y así también hay un niño, ¿verdad?, creo que es el mismo Hilariano, que él fue mártir por la Eucaristía porque no había quien, ¿verdad?, pudiera llevar la Eucaristía a unos presos. Todos los adultos pues ya los conocían, entonces los tenían, como decimos nosotros, viejeados, los tenían de ahí cerquita, pendiente de ellos. Entonces vino él y se ofreció voluntariamente a asistir a dejarles a la Eucaristía, y se encuentra con unos niños jugando, y los niños le quieren quitar el depósito que él lleva, donde lleva la Sagrada Comunión, y él no se deja. De eso lo golpean y muere. Por tal razón, después un soldado lo levanta ya casi muerto, pero él con sus manos llevaba apretada en el pecho la Sagrada Comunión.
Vean hasta dónde, ¿verdad? Hay personas que en el inicio de la vida de los cristianos se sacrificaron. Y como conclusión, bueno, también actualmente hay muchos misioneros que como los que fueron asesinados en Japón, ¿verdad? Muchos otros que poco a poco, en tiempos modernos, también han entregado su vida al Señor por la fe, por la salvación y por la Eucaristía. En conclusión, está claro que los cristianos desde los primeros años tenían la costumbre de reunirse un día determinado y que después este día se le llamó domingo. El primer día, como decía también por ahí, en el libro Apología de San Justino, el llamado Día del Sol. Bueno, antes de finalizar mi catequesis del día de hoy, voy a saludar, hoy son las dos catequesis, pues a las 6 y las 7, saludar a María Sagrario Aguilar, también saludar a Juana María García, que nos escucha en Luisiana, Estados Unidos, y también saludos a don William García Murillo, miembro del movimiento Juan 23 de Nueva Arcadia. Muchas gracias y continúen con su estación católica La Voz de Suyapa. 101 catequesis sobre la Eucaristía con el padre Martín Alberto Sepúlveda, que es colombiano. Con el espíritu, la iglesia se alborota. Sabor de mañana.